Radio Transmundial presenta Los grandes temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los grandes temas. Entonces vamos a leer dos porciones. La primera en el profeta Jeremías. Los profetas tienen, sobre todo Jeremías e Isaías, tienen una sociedad, vivieron en una sociedad muy parecida a la nuestra. Y lo que decían ellos se aplica a nuestra sociedad. Capítulo 6 del profeta Jeremías, vamos a leer un retrato que hace Jeremías de la sociedad de su tiempo. Capítulo 6. Voy a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 16. Es un reflejo de la sociedad de su tiempo. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz. Y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aun saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dice Jehová, paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos dijeron, no andaremos. Y voy a leer otra porción en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 14. Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Son palabras del Señor Jesucristo, capítulo 14 de Lucas, versículo 28. Dice así, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios en esta mañana. Jeremías hace una descripción de la sociedad en la que él vivía. La frivolidad en tiempos de Jeremías había tomado niveles increíbles. La gente común se había olvidado de los principios, se había olvidado de los valores, se había olvidado del respeto. Y era una sociedad cuyo único parámetro era el dinero. Por eso se han frivolizado detrás del dinero. Por eso dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Es decir, lo único que en ese momento importaba era el asunto dinero. Lo demás, los valores habían decaído totalmente. Los religiosos también se habían corrompido. Se habían corrompido porque no estaban a la altura del ministerio que tenían que tener, no tenían valores espirituales, habían renunciado a la verdad para decirle lo que la gente quería escuchar, no lo que la gente necesitaba oír. A veces hay que decir cosas que son duras de decir, pero ¿qué es lo que la gente necesita? Claro que es mucho más aplaudido el que dice lo que la gente quiere oír. En aquel momento, los ministros que tenían que hablar lo que la gente necesitaba oír, se estaban dedicando a decirle a la gente lo que la gente quería escuchar. Entonces habían perdido el impacto que tiene que tener la fe. Y por eso dice, desde el profeta, que tiene que mirar hacia adelante y decir dónde está torcido el camino, hasta el sacerdote, que tiene que enseñar la ley, es decir, los que tienen que transmitir la palabra y los que tienen que corregir, dice, son todos engañadores, están hablando lo que no es lo que la gente necesita escuchar. Y por otro lado, dice, y los líderes presentan soluciones mágicas. Dicen paz, 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 pero resulta que paz no hay. Paz no hay, ¿no? Es decir, se pregona una cosa mágicamente, ¿no?
Pero la realidad lo desmiente. La realidad lo desmiente. Es como cuando nosotros escuchamos decir, por ejemplo, la inseguridad es una sensación. Y después abrimos el diario y hay 4 muertos por la inseguridad en un día. Entonces decimos, bueno, pero escúcheme, acá hay una realidad. O no hay inflación, y después vamos al supermercado y las cosas están aumentadas. Entonces, con las palabras no se modifican la realidad es la que habla, la realidad es la que dice, la realidad es la que marca. Ellos estaban viviendo en una sociedad así, y la gente común corría detrás del dinero, los que tenían que corregir no corregían, y los líderes presentaban soluciones mágicas, hablando de paz, pero la paz no aparecía. Son llamados ellos a reconsiderar el estado en que están. Y aparece acá una palabra de Dios al pueblo en ese momento, donde les dice, miren, párense en sus caminos y miren. Es decir, analicen lo que decíamos el domingo pasado. Hay que analizar la realidad, hay que ver qué es lo que está pasando. Dice, miren, y pregunten por las sendas antiguas. Y uno cuando lee esto se revela, porque dice, no puede ser que todo tiempo pasado fue mejor. No se trata de eso. Cuando una sociedad progresa, tiene una buena base en el pasado y entonces empieza a crecer sobre esa base. Pero cuando una sociedad está en decadencia, necesita saber dónde perdió el camino, dónde empezó la decadencia. Y por eso el profeta les dice, párense en el camino y miren para atrás, porque perdieron el rumbo. En un momento ustedes estuvieron andando bien, hay que ir a ese punto y empezar de vuelta. Quiere decir que no es que no está santificando el pasado, está aplicando una norma para una sociedad decadente. Cuando la sociedad decae tiene que mirar para atrás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde nos perdimos? ¿En qué punto está el nudo de este problema? Si antes teníamos valores y ahora no los tenemos, tenemos que mirar qué había pasado allá, qué pasó con los valores. Si teníamos el camino del respeto y lo hemos perdido, hay que retroceder hasta allí, porque no se puede perder el respeto. Y si hemos perdido la responsabilidad, tenemos que volver nuevamente a eso. Salir de la frivolidad es lo que está diciendo Jeremías. Y tómense la vida en serio, miren las cosas para vivirlas con seriedad. El mensaje de Jeremías está vigente hoy, está vigente. ¿Por qué? Porque la sociedad que él describe es un poco la fotografía, la distancia de la sociedad en la que nosotros estamos viviendo. La quiebra de valores, la falta de referentes que orienten y la mentira como una institución ya. Y una galopante frivolidad, ¿no? ¿Cómo salir de la frivolidad? ¿Cómo se sale? Mira, hay una sola forma de salir de lo frívolo, que es asumiendo responsabilidades. Cuando la persona empieza a asumir responsabilidades, aceptar que tenemos obligaciones, que la vida no son solo derechos, son también deberes. Y que cuando yo hablo de deber, tengo obligaciones. La vida presenta obligaciones. Yo siempre recuerdo el pasaje del Antiguo Testamento donde Esdras, que era un escriba, era un abogado, diríamos hoy, experto en la ley de Moisés, le encomiendan la tarea de reorganizar al pueblo. Tiene que reorganizarlo. Y tiene que reorganizarlo en el aspecto civil, es decir, organizarlo nuevamente en el aspecto civil y organizarlo en el aspecto religioso. Habían ido cautivos a Babilonia, habían vuelto y había que organizar todo eso. Esdras es uno de los que le encomiendan eso. Y se lo encomiendan justamente porque es un hombre que domina la ley de Moisés, que la conoce, que se conoce su rectitud. Entonces le dicen, este es el trabajo que tiene que hacer. Claro, empieza a ordenar todo hasta que llega a un punto en que se encuentra con un problema muy difícil de resolver. Muy difícil de resolver. Los matrimonios irregulares con hijos y todo eso era muy difícil de resolver y entonces tiene que actuar con dureza en ese momento y queda paralizado. Hoy diríamos, en nuestro lenguaje de hoy que inventamos tantas cosas, diríamos que tuvo un ataque de pánico. Se quedó paralizado. Ahora, él tenía un montón de colaboradores alrededor y él tenía una orden que era que tenía que organizar esto, pero frente a eso era tan duro la medida que tenía que tomar que se paraliza. Los que lo acompañan se quedan mirando, porque si él es el que tiene que decidir, y lo miran, pero él no atina a nada. Y entonces uno de ellos le dice,
Levántate porque esa es tu obligación. Levántate porque esa es tu obligación. Es decir, tienes una obligación, te encomendaron algo. Nosotros vamos a estar contigo en esto, pero el que te tenés que esforzar sos vos, y el que tiene que cumplir la obligación y poner manos a la obra sos vos. Es decir, lo que les estaban diciendo es, mira, las obligaciones no se pueden eludir. A veces las obligaciones se pueden cumplir fácilmente y a veces no. Pero hay obligaciones y la obligación hay que cumplirla. Levántate porque esa es tu obligación. Y es importante recordar siempre en la vida que tenemos derechos, pero que también tenemos deberes, que tenemos responsabilidades y que hay que asumirlas y no se puede eludir la responsabilidad. Y hay dos tipos de responsabilidades. Las responsabilidades en lo personal, en primer lugar, en lo personal. Jesús habla de la responsabilidad. Y cuando comienza a hablar de la responsabilidad, les dice, miren, el que quiere edificar una torre no puede guiarse por el entusiasmo, ni puede guiarse por la emoción, ni puede guiarse por el impulso. Tiene que pensar y hacer un proyecto. Tiene que pensar y hacer un proyecto. Es lindo hacer una torre, me gustaría tener una torre, pero sentate primero y pensá. ¿Tenés para hacer una torre? Jesús dice, el que se decide a hacer una torre tiene que sentarse y tiene que pensar, tiene que tener claro qué quiere hacer. Y en segundo lugar, por qué la quiere hacer y cómo la va a hacer. El costo, el tiempo, el esfuerzo, el trabajo. Esto se llama planificación. Jesús dice, no se puede edificar una torre si uno no se para primero y pregunta, ¿por qué la quiero hacer? ¿Por qué la quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Para qué? ¿Por qué la quiero hacer? ¿Y cuánto me va a salir? ¿Puedo hacerla? ¿Puedo hacerla? Esto es simplemente planificar la vida. Planificar la vida. Es decir, no actuar de acuerdo a los impulsos, sino hacer un plan. Bueno, a mí me gustaría hacer la torre. Sería lindo tener la torre. Primera pregunta, ¿para qué quiero la torre? Es lo que nosotros le preguntamos a nuestros hijos cuando venían y nos pedían una determinada cosa. ¿Y para qué querés eso? ¿Para qué? Ahora, supongamos que esto es necesario. Bueno, hay que calcular los costos, el tiempo que va a llevar, el esfuerzo, el trabajo. Hay personas que fracasan en la vida permanentemente, fracasan una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Siempre hay fracasos en la vida. Pero cuando los fracasos son permanentes, son repetitivos, hay un problema de falta de criterio y de planificación. De falta de criterio y de planificación. Porque si yo no planifico, entonces voy directamente al fracaso. Y Jesús dice, el que va a edificar una torre, se tiene que sentar antes, tiene que pensar, no sea que la empiece y la deje por la mitad. No sea que la empiece y la deje por la mitad. Tiene que armar un proyecto que sea viable, que se pueda realizar. Uno puede hacer un proyecto faraónico, que está más allá de su alcance, y es muy bonito, pero si no lo puede realizar, tiene que pararse y tiene que planificar y decir, hasta acá puedo llegar, más de esto, no. ¿Cómo se sale de la frivolidad? Por la responsabilidad personal, tomar responsabilidad, planificar. Y para eso hay que trabajar, asumiendo la responsabilidad de que los seres humanos estamos en la tierra para trabajar. Que el trabajo no es un castigo, no es un castigo. El trabajo es previo al pecado. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén, antes que pecara, instituyó el trabajo. Dice, tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. No era el lugar donde él estaba mirando pasar a las nubes y el cielo y divirtiéndose. Él tenía que trabajar. Él tenía que guardar eso y tenía que labrar. Quiere decir que no es el castigo por el pecado trajo el trabajo penoso después. Pero el trabajo es una institución previa.
previa. Y el ocio es malo y es destructivo. El ocio es malo y es destructivo. Anótelo, papá, usted que tiene hijos adolescentes. El ocio es malo y es destructivo. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que están ociosos. El ocioso debe ser reprendido. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar. Salomón dice, el que labra su tierra se saciará de pan, pero el que sigue a los ociosos tendrá problemas. Uno de los problemas que nosotros tenemos en este tiempo es que se ha destruido la cultura del trabajo, de que hay que trabajar para tener las cosas, de que las cosas no pueden venir desde arriba, tienen que venir por el esfuerzo y por el trabajo. Los planes sociales son una solución pasajera para una situación determinada de la sociedad, pero cuando se instalan para quedarse son perniciosos porque se pierde la cultura del trabajo. Y nosotros estamos perdiendo la cultura del trabajo. Apareció un nuevo mal en nuestra generación, en nuestra sociedad, y que afecta a la nueva generación, que está afectando a los jóvenes y a los adolescentes. Fobia al trabajo. Hay fobia al trabajo. Y hay muchos jóvenes y muchos adolescentes que tienen fobia al trabajo. No me voy a levantar a las 4 de la mañana para ir a trabajar. No voy a buscar un trabajo que esté lejos de mi casa. Me lo tienen que traer al lado de mi casa y tengo que empezar a las 10 de la mañana cuando me despierto. Yo tengo muchas veces que ir al centro y tengo que estudiar los piquetes y todo lo demás, pero ya sé cómo es el asunto. Los piquetes después de las 9 de la mañana, antes no. Antes pasa porque están todos descansando. ¿Sí? Bueno, estos son males que terminan por afectarnos. ¿Por qué? La persona dice, no consigo trabajo. ¿A qué se dedica? Al entretenimiento, al ocio. Si no consigue trabajo, tiene que dedicar todas sus fuerzas a buscar trabajo. Y no puede dedicarse a ninguna otra cosa. Nada, ninguna otra cosa. Anoten, papás. Anoten, papás, esto. Porque el trabajo es una institución de Dios y no podemos perder la cultura del trabajo. Porque las sociedades que pierden la cultura del trabajo se empobrecen. Entonces hay que resucitar esta cultura del trabajo. Estuve en las provincias visitando y cuando voy curioseo. Nunca he perdido la curiosidad. Hay provincias que tienen que levantar la cosecha y no consiguen mano de obra. No consiguen mano de obra. Y la mano de obra está allí, pero cuando van a buscarla dicen, no, pero tenemos los planes sociales. Si empezamos a trabajar, perdemos los planes sociales. No trabajan más. Entonces tienen que venir trabajadores de Bolivia, de Paraguay, de Perú, para levantar la cosecha que tendríamos que levantar nosotros. ¿Por qué? Porque hemos perdido la cultura del trabajo. Del trabajo. Porque tenemos una generación que tiene fobia al trabajo, que no quiere trabajar. Pues papás hay que ponerse muy firmes en esto. Muy firmes. Nuestros abuelos emigraban para trabajar. Dejaban su tierra, dejaban su familia, dejaban todo buscando trabajo. Porque querían darle pan a su familia y salían para trabajar. Mi abuelo sufrió mi abuelo paterno pasó por la Primera Guerra Mundial. Terminó la guerra y había que darle pan a los hijos. Conoció a uno de los hijos, había dejado a su esposa embarazada, lo conoció al hijo cuando ya tenía 2 años, porque lo habían llevado al frente de batalla. Volvió y no había con qué darles de comer. Se embarcó, vino solo a Buenos Aires. Comenzó a trabajar en la panificación argentina y les iba mandando para que comieran allá, hasta que logró juntar para meterlos en un barco y traerlos a todos juntos. Trabajo de sol a sol, de sol a sol. Y cuando un día le pregunté dónde estuvieron cuando llegaron, dice, en primer lugar un conventillo, en primer lugar allí. Después fuimos al puerto, compramos un container de los antiguos de madera, un terreno en las afueras y plantaron el container y se fueron a vivir ahí. Los hijos llegaron a la universidad. Eso se ha perdido. Se ha perdido. Nadie quiere el esfuerzo. Nadie quiere el esfuerzo.
Tenemos que enseñar a nuestros hijos el trabajo y que el trabajo dignifica a la persona y que lo que uno tiene tiene que venir por el esfuerzo, que la dádiva rebaja y humilla a la persona. Tienen que aprender de temprano los jóvenes en la etapa de formación y hay que ayudarlos a que busquen trabajo, aunque sea un trabajo no remunerado. ¿Me escuchó? Aunque sea un trabajo no remunerado, pero que los discipline, que los discipline. Un muchacho cuando llega a los 18 años tiene que empezar a pensar que él debe mantenerse, que él debe trabajar, que él debe trabajar. Los hijos pueden vivir con los padres y es deseable que vivan con los padres. La Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice, váyase a un departamento de soltero ni nada de eso. Hay casos en que deben hacerlo. No hago de esto un dogma, simplemente digo que es deseable que los hijos estén siempre en familia. Pero tienen que aprender a cubrir sus propias necesidades. Tienen que aprender a colaborar con la economía familiar. Aunque no lo necesite la familia, pero tienen que aprender a colaborar. Aunque no lo necesite. Porque es formarlos en la disciplina del trabajo. Y formarlos en la disciplina es muy importante. Cuando yo tenía 12 años, mi familia se trasladó aquí a San Miguel. Mi madre era una mujer depresiva. Yo tenía 12 años y mi hermano tenía en ese momento 5 años menos, es decir, tenía 7. Cuando llegamos acá, mi madre le dijo a mi padre, me acuerdo como si fuera hoy, mirá, uno de los dos chicos llévatelo vos, porque yo no puedo atender a los dos. Claro, mi padre entre uno de 12 y uno de 7 me dijo, venís. Y cuando yo entré a la fábrica de mi padre, me sentó en un escritorio y me dijo, acá no venís a hacer los deberes, ¿eh? Acá hay que trabajar. Este es tu jefe. Y a los 12 años me pusieron un libro de sueldos y jornales delante. ¿Se acuerdan cuando se llenaba el libro de sueldos y jornales? Y allí empecé. Y aprendí a cumplir horario. Yo salía a las 12 de la escuela. Iba a almorzar a mi casa y ahí me esperaba mi padre que había venido a almorzar y me iba con él y cumplía horario hasta las 6 de la tarde. Cuando volvía tenía que hacer los deberes. Pero aprendí lo que es disciplina del trabajo. Aprendí lo que es disciplina del trabajo. Después me enteré que los pesos que yo recibía a fin de mes por mi trabajo los pasaba mi padre por la caja para que me los dieran. Pero aprendí a cumplir horario. No estoy traumado, no me he rebelado, he trabajado toda la vida. Y lo pueden decir los que vienen a mi casa y mi familia. Yo me siento en la computadora antes de las 8 de la mañana y muchas veces a la 1 de la mañana Celia empieza a tocar una campana que hay en mi casa para llamarme, porque yo tengo la oficina en el fondo, para llamarme, para que me vaya a dormir. No se construye un ministerio si no es con trabajo, si no es con esfuerzo. Hoy hemos perdido totalmente la cultura del trabajo y del esfuerzo. Nadie quiere esforzarse por nada. Nadie quiere esforzarse. Voy y lo primero que pregunto es cuánto me van a pagar. No cuál es el esfuerzo que tengo que hacer. No tengo experiencia. No puedo tener pretensiones. No puedo tener pretensiones. Pero tengo que edificar la torre. Para edificar la torre tengo que planificar y tengo que trabajar. Si no, no la edifico. Si no la edifico. El profeta Jeremías tuvo que vivir una situación traumática muy grande. Su pueblo fue llevado cautivo y nadie escuchó la prédica de él. La ciudad de sus amores, Jerusalén, fue destruida. Y escribe un libro después de la destrucción de Jerusalén, que es el libro de las Lamentaciones, y cuenta el padecer que tenía, cuenta lo difícil que fue ese trance. Dice, me despedazó esto, me dejó desolado, me llenó de amargura, me embriagó de ajenjo.
Fíjese usted la angustia que tiene adentro. Y recapacita después de decir todo esto. Y dice, pero bueno es el Señor a los que en Él esperan. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Pero después dice una frase que hay que ponerla en letras de oro en cada hogar. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Bueno le es al hombre tener obligaciones desde edad temprana. Bueno, buenísimo, porque eso lo hace responsable. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Aprender a llevar las responsabilidades, aprender a llevar las obligaciones desde temprano en la vida. Desde temprano en la vida. Y tenemos que educar a nuestros hijos para la familia. Tenemos que educarlos para eso. Así como los educamos para el trabajo, hay que educarlos para la familia. Expliquémosle a nuestros hijos qué significa formar una familia, cuál es la función de la familia, cuáles son los problemas de la familia, y para que lo asuman con responsabilidad. Nos quejamos porque tenemos más del 50% de gente que se divorcia en nuestro país, de los que se casan. Y yo no estoy en contra del divorcio, no estoy en contra. Hay casos en que es necesario, pero no el 50%. No el 50%. Hay casos donde yo he aconsejado la separación, pero no el 50%. ¿Y por qué hay 50%? Porque las familias no han educado para la familia. No han educado para la familia. No han formado para la familia. ¿Cómo comienza una familia? Cuando dos jóvenes se conocen, se gustan y deciden comenzar a noviar. Ahí estamos en el germen de la familia. Los padres tienen que actuar antes, preparando a los hijos para esto y explicándoles que el noviazgo es una etapa previa que no se puede prolongar eternamente. Por lo tanto, si te pones de novio, tenés que pensar que en un lapso que no debe exceder los 4 o 5 años, tenés que tener una casa montada para comenzar a vivir la vida matrimonial. Entonces no es un jueguito esto de ponerse de novio, no es un jueguito, es poner el punto de partida para algo que tiene que realizarse y tiene que realizarse pronto. Tiene que realizarse pronto. Los padres tienen por eso que actuar antes y explicarles que el noviazgo es una etapa previa que tiene que culminar en el casamiento y en una familia independiente a la que van a tener que mantener. Por lo tanto, comenzar una relación amorosa no es un juego, no tiene que ver con lo romántico, es un asunto serio. Es un asunto serio. Porque allí ponemos a andar el cuentavueltas que tiene que funcionar poco tiempo, porque no es una tarea que puede llevarse 10 años o 20 años. Hay que solucionarlo allí. Yo tengo un amigo profesional, pastor, cuya hija se puso de novio, empezó a noviar, cuando llegó al 4º año, los llamó a los dos y le dijo, señores, o el año que viene, o se casan o se separan, pero esto no va más. ¿Por qué? Porque entraban en la zona peligrosa. Entonces hay que pararlo antes. Lo primero que tienen que saber los jóvenes es que tienen que tener un trabajo estable antes de comenzar una relación. Antes de comenzar una relación. Porque el noviazgo no es una etapa larga, es una etapa breve que no puede prolongarse. Por lo tanto, tiene que haber una estabilidad. No debe molestar un muchacho antes de tener la posibilidad de poder realmente fundamentar algo serio. Y las mujeres tienen que tener en cuenta que la situación social cambió en este tiempo, que la mujer sale a trabajar, que tiene que ayudar a la casa, pero no debe ser el sostén de la casa. El sostén de la casa tiene que seguir siendo el hombre. Puede ayudar, pero el sostén tiene que venir por lo masculino. ¿Por qué? Porque después llegan los hijos.
Y si queremos formar una familia de acuerdo a lo que Dios manda y queremos educar hijos, tenemos que ordenar el matrimonio dentro de estos principios. Por lo tanto, tiene que haber recursos como para llegar al final de todo esto. Jeremías se daba cuenta que su sociedad se estaba frivolizando, que la frivolización había alcanzado a todos, y que faltaba la palabra esa que como una campanada de alarma hiciera sonar en la mente y en el corazón qué es lo que Dios quiere y qué es lo que estamos haciendo. Y después de leer extensamente y profundamente dos profetas, Isaías y Jeremías, decidí hablar bien claro estos domingos, porque esta es mi obligación. Hablar claro de todas estas cosas, no andar con eufemismos, sino claro. Si yo quiero ajustarme a las leyes de Dios y digo que soy cristiano, tengo que planificar, tengo que ser responsable, tengo que trabajar, tengo que esforzarme. Mandé a averiguar, y tengo que dar gracias a los que trabajaron en esto. Fuera de Buenos Aires, las cosechas necesitan gente que las levante, por lo tanto trabajo hay. Calle Avellaneda, en la capital federal, donde están los mayoristas, los que se venden por mayor, en Flores o en Once, me decían, por lo menos hay 1 o 2 pedidos por cuadra de gente para trabajar, que no consigue. Entonces yo me pregunto, ¿no hay trabajo o hay vagancia? Es como preguntarse ciertas cosas en este momento. Yo sé que es difícil, pero la década del 30 fue una década tremenda, que nada tiene que ver con la década actual. Y la gente salía y encontraba, y trabajaba. La sociedad actual tiene un ritmo vertiginoso, no nos permite pensar. Como la sociedad de Jeremías, la frivolidad mina todas las cosas, el pensamiento superficial está minando los medios y llega a la gente, y todos están pensando en los últimos días que se murió el modisto tal y todo gira alrededor del modisto. Usted no consigue otra noticia que otro lado, y mañana estamos en otra cosa, y la mente está dando vueltas sobre esto, siempre. Pocos se sientan a reflexionar y a pensar, se entregan mansamente al pensamiento débil, no cuestionan nada, todo está bien. Yo cuestiono esta sociedad, la cuestiono, porque Dios me dio la cabeza para eso, para cuestionarla, para discernir qué es lo que está pasando, para pensar, para no dejarme llevar por nada. Nosotros vemos cómo crece día a día la insensatez, tanto de la dirigencia como de la sociedad. Cada vez más insensatos estamos. Y el cristiano tiene que discernir. Tiene que evaluar todas las cosas. Tiene que actuar con cautela, no aceptar todas las propuestas que hay y diferenciar lo bueno de lo malo. Eso es discernir, diferenciar lo que está bien de lo que está mal, lo edificante de lo destructivo, y ver todo en proyección, que es lo que no se ve, en proyección. ¿Qué quiero decir con proyección? ¿Qué serán los resultados de esto? Cuando se presenta a un crack que tiene una vida inmoral y se empieza a girar sobre esa vida inmoral y es un crack en lo suyo, en el deporte, esto tiene consecuencias en la mente del joven, tiene consecuencias. Porque empieza él a pensar que si este crack vive como se le antoja y tiene hijos y no los reconoce y no le interesa nada, después de todo, él es un crack y lo hace, y esto es lo que debe hacerse. Porque el joven no diferencia
entre lo que es la habilidad en el deporte de lo que es la vida personal. Por eso se habla de ídolo. El ídolo marca rumbo. El ídolo marca rumbo. Hay que tener cuidado con todo esto, porque esto es pernicioso. Es pernicioso para los jóvenes, es muy pernicioso. Entonces hay que mirarlo en proyección. ¿Cuáles serán los resultados de esta siembra que estamos teniendo? ¿Qué sucederá dentro de un tiempo si la siembra sigue en este sentido? Si no reaccionamos. Jeremías dice, paraos en los caminos. Párense. Párense. No corran junto con todos. El asunto es correr, pues yo me tengo que parar y mirar. Dice, miren, analicen la realidad. No traguen todo, analicen la realidad. Pregunten, consulten, porque la historia es una buena consejera. La historia es una buena consejera. La historia va diciendo qué es lo que va a pasar. Y no repitan entonces los errores. Y busquen, les dice Jeremías, el buen camino y transítenlo. No les dice busquen el camino antiguo, dice pregunten por lo antiguo y hagan su propio buen camino para andar por él. Para andar por él. Esto es lo que tenemos que hacer en este momento. Pararnos. Yo sé lo que es la vorágine de la información. La vorágine, ¿no? Estamos bombardeados permanentemente con información. Permanentemente con información. Usted está en su casa, pero se está informando de todo. De todo. Lo recibe permanentemente y tiene el bombardeo. El bombardeo del diario, el bombardeo de la radio, el bombardeo de la televisión, el bombardeo de Internet. Está permanentemente usted siendo bombardeado. Hay que pararse. Y que se voy a analizar todo esto, porque no hay tiempo para reflexionar sobre esto. Traga, pero no reflexiona. Entonces tengo que pararme y reflexionar. Tengo que mirar, analizar la realidad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Si tenemos una cantidad de jóvenes que están cayendo en la drogadicción, como están cayendo, ¿no es cierto? Yo tengo que pensar que algo está pasando. No puedo simplemente mirar. Tengo que pensar sobre eso. ¿Por qué antes no pasaba? Porque la droga no es una novedad. Es milenaria la droga, es milenaria. ¿Por qué antes no pasaba? ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando? No qué está pasando con los narcos y todo esto. ¿Qué está pasando con los jóvenes que consumen esto? Porque para que haya un vendedor tiene que haber un mercado consumidor. A mí me preocupa más el mercado consumidor. Me preocupa más qué le pasa a esta juventud, que hay ausencia de familia, que hay falta de educación, que hay no presencia de los padres. Esto es lo que hay que analizar. No podemos quedarnos con la información. Hay que analizar todo esto. Miren, pregunten. Pregúntenle a los mayores, pregúntenle a los padres, ¿cómo es que se tenía respeto y que hoy no hay respeto? ¿Por qué? Todo el mundo ya no respeta ni las canas ni nada, ¿no? Llega y le dice, che, ¿qué necesitas? En el comercio, ¿no? Es una chica de 18 años que le está hablando a un hombre de 60 o 70 años que puede ser el padre o el abuelo, pero lo está checheando así, sin respeto por nada, sin respeto por nada, sin respeto por la historia, por lo que él es, por lo que ha logrado en la vida. Es decir, esto es la degradación de una sociedad que no reconoce referentes. Preguntemos, porque a lo mejor tenemos que aprender algo del pasado.
y busquemos el buen camino. ¿Para qué? Para andar por él. Termino recordando algo que dije el domingo pasado. Jeremías miraba para afuera y dijo, esto es un desastre, voy a mirar a los entendidos. Dice, y hacían lo mismo. No puede ser que los que entiendan hagan lo mismo. Tiene que haber una diferencia. El cristiano tiene que ser diferente. Y este es el desafío que tenemos en este momento. Este es el desafío que creo que nos queda claro a todos esta mañana. Es el desafío como cristianos que tenemos en este momento y en este lugar, en la sociedad. Pidamos a Dios cada día que nos ayude a cumplir con las obligaciones que tenemos como ciudadanos, como familia, como padres, como hijos. Cada uno asuma su responsabilidad. Porque la única forma de sanear es que cada uno entienda que está aquí con una misión que Dios le ha dado, con un destino que Dios le ha marcado y que tiene que vivir cumpliendo esa voluntad de Dios. Que te puedas proponer hacer una gran torre y que la edifiques. Ese sería el deseo. Que te propongas hacer una torre, pero que llegues a edificarla. Porque el gran problema de hoy es que hay muchas torres que quedan por la mitad y hay que llegar a completar la torre que uno tiene que edificar. Señor, queremos pedirte esta mañana que la bendición tuya y la luz del Espíritu Santo iluminen nuestras mentes y nuestros corazones para entender cuál es el buen camino y para andar por él. Y te rogamos, Padre, que la palabra del profeta, tan dura, pero tan realista también, pueda conmover nuestra vida, para que podamos retomar la responsabilidad, retomar las obligaciones que se han dejado, y para que vivamos, Señor, respetando las leyes tuyas y lo que tú has mandado. Señor, te damos gracias esta mañana porque hemos podido llegar a tu casa, porque hemos podido mirar en tu palabra y porque hemos podido sentir el golpe que tu palabra tiene para nuestra generación. Y te rogamos ahora que cada uno de nosotros busque en tu presencia el reordenamiento de su propio camino para que andemos por el camino que el Señor traza. Señor, que nuestra meta sea buscar el buen camino y andar por él. Bendice, Señor, a los padres que hay aquí, a las familias que hay aquí representadas. Dale, Señor, sabiduría en las decisiones que hay que tomar para que todos los actos de la vida sean encarados con seriedad y con responsabilidad, para que cada cristiano pueda ser un ejemplo donde está de lo que debe ser un hombre y una mujer dentro de una sociedad. Señor, que cada uno pueda ser un testimonio viviente de Cristo en el lugar en que se encuentra, mostrando responsabilidad con sus obligaciones y compromiso con su fe. Bendícenos ahora al despedirnos y recibe, Señor, nuestro agradecimiento y nuestra adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org.
Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de los grandes temas, una producción de Radio Transmundial.